1900 y la década actual, el siglo actual. Y ahí la idea es trabajar con algún tema que a ustedes les guste, que les interese profundizar en la investigación. ¿Sí? Espérenme. Carla, ¿te pasé el archivo a vos o sí, te lo pasé a vos? La consigna. Sí. Espérenme. Bueno. Entonces, ahí comparto pantalla y vamos a ir viendo las consignas para el trabajo final. Mientras admito. Bueno, las consignas están dadas por compartir. Acá está. ¿Ven ahí? Sí, profe, se ve. Esperen que ver cómo lo puedo ampliar a esto. Vamos a ponerlo más grande. Y esto como lo chicos, lo corro acá. En las 3 líneas que aparecen al costado. ¿Acá estás? Sí. Bien, bien. ¿Quién fue el colaborador tecnológico? Luciano. Bien, Luciano. Bueno, acá tenemos un poco. Ustedes recuerden que esta materia se aprueba por el régimen de coloquio. Coloquio quiere decir no hay examen final, sino que la aprobación de la materia, como está en el programa, va a requerir de aprobar 2 parciales con la posibilidad de rendir un recuperatorio, participación en clase y dentro de la participación en clase está este tema de las exposiciones que van a arrancar mañana. Las exposiciones tienen una ponderación, o sea, se evalúa las exposiciones y la participación en clase. Y por último es un trabajo final de tipo monografía, es decir, no tienen que buscar demostrar algo, sino profundizar en el estudio de algunos de los aspectos de los temas vistos en la materia. Lo que nosotros buscamos es que investiguen algo que a ustedes realmente les interesa. O sea, creo que la clave en la investigación es que te guste el tema, que te resulte atrapante y que tengas una pregunta de investigación o que tengas una inquietud con respecto a lo que vas a investigar, que te entusiasme, que te enamore, que te motive. Entonces eso va a hacer que trates de ir un poquito más allá. ¿Por qué decimos qué diferencia hay entre una monografía y por ahí una tesis? En la tesis tenés que demostrar algo y tenés que recurrir a alguna forma, algunos de los métodos conocidos que permitan demostrar una hipótesis planteada. Acá ustedes no van a plantear hipótesis, simplemente van a profundizar y van a escribir, van a comentar cuál es el estado del arte o el estado se dice estado de arte en investigación, pero cuál es el estado del conocimiento que tienen la ciencia económica respecto al tema que ustedes eligen. Por ahí es interesante ponerlo en tensión, es decir, plantear si eligen una escuela de pensamiento, ver con cuál se opone, con cuál tensiona o no, o cuál es la trayectoria que tiene, cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo esa escuela. Y obviamente van a tener que concluir con un aporte suyo, una vez que citan en su trabajo qué se dice, qué se sostiene y cuáles son las preposiciones que tiene el tema que ustedes eligen. Van a tener que hacer una ponderación subjetiva de qué opinan ustedes sobre ese tema, que sería un poco la conclusión o el aporte que ustedes hacen al tema que están investigando. Acá vamos un poco a la formalidad. ¿Ven todos la presentación? Sí, profe, se ve. Bien, entonces acá la consigna, esto ya está publicado en el aula virtual y ahora lo vamos a poner también en el grupo. Presentar hasta el martes 16
noviembre una monografía sobre algún tema de su interés que se encuadre, a título de sugerencia, en alguno de los siguientes esquemas. Hay 3 esquemas que nosotros detectamos que pueden ser interesantes para el trabajo. 1, profundizar alguno de los pensadores, economistas o escuelas vistas en la materia. A algunos les gustó mucho el institucionalismo y le pueden profundizar, o le gustó mucho la teoría de las políticas públicas o el el public choice, la teoría de las políticas públicas, y se ponen a profundizar. Ahora, profundizar quiere decir profundizar, no quiere decir tocarlo al mismo nivel de lo que dimos en clase, sino ir bien a fondo y aportar algo más allá de lo que se vio en clases con ese pensador, o con esa escuela, o con ese economista. Otra de las alternativas es buscar algún tema central y repasar a lo largo de todos los pensadores. O sea, acá abandonamos al pensador, al economista, a la escuela, sino que vamos a un tema. Por ejemplo, teoría del valor. Por ejemplo, posición respecto de la tensión mercado-estado. Por ejemplo, política distributiva. Hay muchísimos temas que cortan transversalmente a todas las escuelas de pensamiento que vamos viendo. Entonces, esta segunda opción sería profundizar el análisis de algunos de los temas centrales y repasar las posiciones que al respecto tuvieron las diferentes escuelas o pensadores a lo largo de la historia. Pueden ir según si es un tema, por ejemplo, la postura sobre el precio, sobre el valor. Ahí pueden ir desde los griegos hasta la actualidad. Si van a un tema más de mercado, por ejemplo, tendrían que apuntar quizás más del mercantilismo en adelante. O sea, en algunos temas van a poder hablar del mercantilismo en adelante y en otros van a poder tocar la etapa económica, digamos. La economía estaba bajo el estudio de otra disciplina central, como puede ser la ética, la filosofía o la política. Y el tercer tema es, por ahí más desafiante, es buscar algún pensador escuela que sea de su interés, pero que no esté que no esté dado, que no esté en el programa. No visto en la materia. En esto pueden ir a temas actuales, pero guarda, no pierdan de vista que estamos en historia del pensamiento económico. ¿Qué diferencia tiene la historia del pensamiento económico respecto de la historia económica? O sea, lo que tienen en común las dos disciplinas es que los dos analizan hechos ya sucedidos, ya acontecidos. Pero la diferencia entre la historia y la historia del pensamiento es que en la historia del pensamiento estudiamos las ideas, estudiamos en el campo de los preceptos teóricos que pudieron haberse aplicado como no. Yo le pongo un ejemplo. Marx se estudia y se estudia en filosofía, se estudia en sociología y se estudia en economía. Pero más allá de no vio nunca el comunismo y fue un teórico hasta la estudiado el pensamiento económico. Muchos de los socialistas utópicos igual, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de ideas, de pensamientos que formaron escuela. Otro lado, un tema puede haber algo de historia, puede ser interesante. A mí un tema que me gusta, cómo se compatibiliza en los desafíos sociales con los desafíos ecológicos. Puede haber historia de esto.
Y bueno, así hay temas por ahí que hoy están muy en la agenda, son muy actuales, pero pueden indagar los orígenes de ese pensamiento. Años anteriores ha preparado la economía feminista, por ejemplo, la economía, y bueno, ahí indagaron el rol que le dio la disciplina, la ciencia a las mujeres. Puede ser un tema, hay trabajo hecho sobre esto, pero recuerden siempre que si son temas muy coyunturales, muy contemporáneos, pueden tener dificultades en encontrar el hilo histórico, y a nosotros nos interesa el hilo histórico, o sea, nos interesa que sea una corriente de pensamiento o un pensador, más allá de que la haya aplicado o no, y que tenga alguna trayectoria temporal. En este caso que le decía que puede ser más desafiante, fíjense lo que planteamos acá. Nosotros estudiamos toda economía occidental, o sea, la disciplina económica es básicamente occidental. Acá pueden indagar algún tema del pensamiento económico en Oriente, en China, en India, pueden ir por ahí, o pueden también profundizar algunos de los temas del capítulo 10 que son muy interesantes con el pensamiento económico latinoamericano. Nosotros vemos ahí la CEPAL y vemos la teoría de la dependencia, vemos toda la corriente de economistas que de alguna forma plantearon modelos más aplicables a nuestra realidad o a la realidad de los países en vías de desarrollo, los países no industrializados. Y la otra fase importante, el pensamiento argentino. Nosotros en la materia vemos solamente el pensamiento argentino del siglo XIX, o sea, vemos Moreno, Belgrano y Alberdi, pero pueden indagar en el desarrollismo, pueden indagar en alguna corriente de pensamiento argentino del siglo XX. Si bien hay poco material, y ahí hay una discusión, por ejemplo, si uno puede estudiar, por ejemplo, la economía peronista, y ahí hay que ver si fue una corriente de pensamiento o si fue una praxis. Por ahí sabemos que es una praxis, o sea, que se aplicó durante todos los gobiernos peronistas con diferentes facetas. El mercantilismo, de alguna forma, tampoco es una corriente teorizada, fue una práctica de políticas públicas aplicadas por los países. O sea, hay un juego sutil ahí que podrían indagar. El desarrollismo, hay más escritos sobre economía desarrollista, que de alguna forma lo aplicó Frondizi después de la revolución del 55, en el 57, 58, cuando gana las elecciones Frondizi, aplicó la política desarrollista, y ahí hay planteos por ahí de Pinedo sobre el desarrollismo en países en vías de desarrollo. Pero bueno, tienen un campo bastante amplio para elegir tema. Y acá vamos, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, si yo tengo una consulta, ¿es individual? Sí, totalmente. Esto sí es individual. Después vamos a ver los parciales, estamos viendo, pero esto sí es individual. Acá les sigo mostrando las consignas. La presentación de la monografía será individual. No se aceptará más, bueno, esto también es un tema, no se aceptará más de una monografía aborde el mismo objeto de investigación, pregunta, cuestión o aspecto del tema. Para controlar esto hoy vamos a subir al aula virtual ¿qué es un formulario, Carla? Sí, en el aula virtual van a tener una solapa, así como vamos habilitando con las distintas unidades. Hay una que es específica para la monografía. Ahí va a estar colgada las consignas, que es lo que estamos mostrando, y en ese mismo espacio después van a poder ir subiendo su monografía final hasta la fecha de cierre. Y antes de eso va a haber una wiki, se llama, donde dice temas de monografía. Ahí tienen que ingresar, ir a donde dice editar, poner su nombre y apellido y el tema. El tema por ahora puede ser algo bastante amplio, como lo van poniendo por ahí en el grupo de WhatsApp, o sea, poner por ahí en términos generales, y a medida que van avanzando pueden ir definiendo ya qué aspecto específico quieren ver, por una cuestión de lo que estamos planteando recién, digamos, que no se repita el mismo objeto. O sea, si ustedes ponen por ahí solamente alguna escuela o algún pensador que quieren tratar, pueden poner qué quieren ver de ese pensador o de esa escuela en particular
para, si otro compañero también quiere tratar el mismo tema, enfocarse en otro aspecto. Por eso es que mientras por ahí más específico puedan hacerlo, va a ser mejor, pero entendemos que ahora en estos primeros días va a ser un poco amplio como ustedes lo definan, pero les va a servir para ir delimitando su campo de estudio. Es clave lo que dice Carla con respecto al recorte de su tema. Vieron que por ahí cuando se hace investigación o cuando usted trabaje con su tesis, al principio se pone muy ambicioso y dice, no, yo quiero trabajar sobre la relación que existe entre los tipos de cambio y el comercio mundial, multilateral, y después te das cuenta que es un imposible, que tenés que armar tenés que estar tu vida dedicándole a eso. Entonces, ahí empezás a recortar. Así, bueno, no, me interesa este tema, pero voy a hablar de la influencia del tipo de cambio en Argentina en el periodo que va de la década del 80, y después voy a hablar puntualmente del efecto sobre la balanza comercial y no sobre todo la balanza de pago. O sea, vas achicando tu tema para hacerlo realizable. Es importante que logren o sea, obviamente primero van a tener una inquietud, ahí se van a poner a leer, van a ver la bibliografía que tenemos y alguna otra, y después van a poder ir recortando su tema. Es importante que lo recorten, cosa de que si hay dos personas que eligen un mismo autor, ahí vi por ejemplo en el chat del grupo que ya pusieron que querían trabajar sobre Schumpeter. Es muy interesante Schumpeter, pero pueden hablar de la teoría del empresario innovador, que tiene que ver con la destrucción creativa que planteaba, o pueden ver la visión más política de Schumpeter, que es por qué planteaba que el destino del capitalismo iba a ser el que planteó. Entonces, una cuestión más micro, por decirlo de una forma, más de finanzas de empresa, y otra una cuestión más de política económica. Entonces, pueden los dos trabajar sobre Schumpeter, pero con este campo. Es importante seguir recortando su tema. Los objetos de investigación se adjudican exclusivamente por orden de aparición en la denuncia, en la publicación del aula virtual, que es lo que le decía Carla, y el plazo que tienen son 4 semanas a partir de hoy. O sea, van a llegar justo, creo que la fecha parcial, Carla, ¿está? Sí, el 28 es el primer parcial. Bueno, para el fin del parcial o para ese día tienen que ya elegir su tema. Y acá están las pautas formales. Esto es más, ahí tratamos de alinearlo con lo que se estila en lo que es trabajo de investigación. Y después algunas consignas. Se privilegia la originalidad sobre la extensión. La forma, traten de hacerlo lo más formal, con carátula, con la extensión, esto entre 5 y 10. Si se van a extender un poquito no hay problema, no mucho, pero 1 o 2 hojas. Esto de contenido, acuérdense, una carátula, un índice, y que ese índice tiene que contemplar una introducción, un desarrollo y una conclusión. O sea, acostúmbrense a trabajar, digamos, no sé, a ver, díganme otras materias que le pidieron trabajos finales así de tipo monográfico. Sociología. Bien, ya lo hicieron, pero no todos cursaron sociología ya, ¿no? ¿Me parece? ¿Todos ustedes ya cursaron? Sí, me parece que sí. Bien, bueno, entonces le va a resultar bastante más sencillo. Y ahí la extensión era más larga que esta, ¿no? Era medio lo mismo, pero era en grupos a 4 por ahí. Ah, era grupal. Bueno, acá sí es individual. Eso lo repasamos bastante con los chicos y quedamos en que la presentación tenía que ser individual. Bueno, a ver qué más tenemos acá. ¿Cómo termina esto? Nos van a tener que entregar. ¿Dónde dijimos la presentación, Carla? ¿Cuándo nos entregan? Dijimos. El 17, si no me equivoco, estaba al inicio todo. El 16 de noviembre. Ustedes nos van a tener que entregar el 16 de noviembre. Obviamente con Carla y con los profes ayudantes alumnos, con Gustavo, con Nacho y con José, vamos a leerlo. Y si hay... ¿Por qué es importante que una semana antes nos entreguen? Del 16 al 23, porque si hay correcciones que hacer, se las vamos a hacer saber. Y este trabajo tienen que aprobarlo, o sea, tienen que ser aprobados y después en un último encuentro que va a ser el martes 23 de noviembre, después del del recuperatorio, y que es la fecha generalmente donde ponemos las notas finales, van a tener que hacer una breve exposición
y defensa del trabajo. Estos son más o menos 10 minutos, no tienen que contar todo el trabajo, sino qué les gustó, qué rescatan del trabajo, cómo les costó llegar a una conclusión o no, o sea, algo que ustedes quieran compartir con su compañero y que al resto le entusiasme, al resto de su compañero le entusiasme y le dé ganas de leer su trabajo. Después todos estos trabajos van a estar publicados en el aula virtual, de manera que cualquiera de ustedes va a poder leer el trabajo, si tiene un tema por ir por trabajar, va a poder buscar el trabajo de alguno de sus compañeros. Nosotros entendemos que la ciencia en general y la investigación como forma de mejorar la ciencia es un emprendimiento colectivo. Yo, en un posgrado que había hecho una profesora de metodología de la investigación, me había definido así, la verdad que me gustó mucho, que es la investigación es una empresa compartida, es una empresa colectiva donde cada uno, nadie arranca de cero, todos arrancan de ya un andamiaje de investigado y cada uno aporta un ladrillito o medio ladrillito a esa construcción. Por eso es importante, y acá no estaba como sugerencia, pero sí ya le insisto con esto, que cuando trabajan y citan opiniones de autores estudiados en la materia, los citen como corresponde. Es decir, si ponen textual lo que dijo Schumpeter o lo que dijo Marshall, lo ponen entre comillas con las aclaraciones, y si es una idea, no hace falta que esté entre comillas, pero si es una idea plasmada en el libro análisis de la historia económica, lo ponen el libro, no la página, porque es una idea, con lo cual no es solamente una página, pero citan también al autor y ponen el libro que leyeron. Eso, lejos de que ustedes queden mal, al contrario, van a quedar mejor, porque nosotros sabemos y el objetivo es que ustedes profundicen el estudio ya, esperen que me fui de acá, que profundicen el estudio, vamos a dejo de compartir, de temas ya leídos, y está bien que se muestren cómo, ahí dejo de compartir, ¿no? Ahí está. Está bueno que se muestren lo que leyeron y que nos hagan saber lo que leyeron y que digan de dónde sacaron, y eso es importante. No es que queda como que están trabajando sobre cosas ya vistas. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, chicos? No, por ahora. ¿Cómo se ven ahí eligiendo temas? Sobre los parciales todavía no tenemos del todo definido cuál va a ser el mecanismo que vamos a tomar. Algunos años hemos hecho individuales, otros años hemos hecho grupales. Ahora tenemos que juntarnos con Carla y con los profes para ver bien qué criterio vamos a usar para esta ocasión. Pero le vamos a estar avisando seguro le vamos a estar avisando estos días, cómo va a ser, cuáles van a ser las reglas de juego para el parcial. Aguarden un minuto. Bueno, si no hay preguntas sobre el trabajo, vamos a ir viendo el tema que nos toca hoy. Vamos a hablar sobre las críticas al mercantilismo, o también lo nombramos como la transición a la economía clásica. Es la etapa de transición que media entre, siempre la economía clásica. ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el punto de inicio de la economía clásica? La publicación de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Perfecto. El punto central de la fecha de inicio, por ahí muchos autores juzgan como hasta cierto, o como injusto, o como que otros autores que vamos a ver hoy, como David Hume, pueden tener méritos, o Cantillon, o Richard Cantillon pueden tener tantos méritos como Adam Smith en cuanto al aporte
al liberalismo económico, pero en realidad fue Adam Smith quien pudo juntar en una obra y marcar un inicio de época que, bueno, muchas veces tiene que ver con otro montón de cosas, como algo parecido le pasó a Keynes cuando después de la crisis del 30 escribe Teoría General. Probablemente a Adam Smith le pasó que justo en el 1776 ya se empezaba a ver algo de la revolución industrial, por lo menos en Inglaterra, se empezaba ya a percibir, y sobre todo el clima de libertad y de conquista de derechos del ser humano, la revolución o la independencia norteamericana, se estaba gestando la revolución francesa, entonces quizás Smith tuvo ese mérito o esa suerte de estar en ese momento y planteó su teoría. ¿Qué le parece? A ver, hasta ahora, ¿cómo podemos ver como escuela? Alguien que me tome la posta y que me cuente qué destacan del mercantilismo y qué le parece que estos economistas de la transición van a cuestionar o van a rescatar del mercantilismo. A ver, ¿alguna síntesis del mercantilismo? Básicamente se encargaban de la acumulación de metales, una característica. Ajá. Está bien. Se podría decir que no se los identifica como una escuela de pensamiento económico, sino como un conjunto de prácticas políticas que llevaron a cabo los países. Antes no eran naciones todavía, pero después cuando se conformaron Inglaterra, Francia y España, eran un conjunto de políticas, digamos, para acumular riqueza. Bien. Entonces, no, digamos, el objetivo primordial era enriquecer o lograr la riqueza de las naciones, pero ¿cuál es la concepción de riqueza en ese entonces? Que Adam Smith viene a cambiar totalmente. Que no hay ganancias netas. No sé si es eso, o sea, que si uno está ganando, otro está perdiendo. Claro, que no hay ganancias del intercambio. La cantidad de metales preciosos. Está bien, o sea, ¿cuál es el concepto que tenemos hoy? ¿Cuál es la riqueza de una nación? ¿Cómo está determinado con una nación? ¿Por qué decimos que Estados Unidos es más rico que México? Por el PBI. Exacto. Hoy tenemos una cuestión excluyente que es nivel de actividad económica. ¿Sí? En ese entonces, y eso ya lo plantea Adam Smith, porque Adam Smith plantea justamente ahora cuando ustedes empiecen a leer La riqueza de las naciones, plantea que al principio ya plantea Adam Smith que la riqueza de las naciones está dada por la cantidad de trabajo que genera ese país. O sea, y el trabajo que genera el país es la cantidad no era la definición actual de PBI, pero era justamente Adam Smith los critica al mercantilismo planteando que la riqueza no estaba en la acumulación de metales o en un saldo favorable de la balanza comercial, sino se estaba en el trabajo que generaba esa nación, y que una nación era más rica cuando más trabajo generaba, y más trabajo generaba en mayor producción de bienes y servicios. Entonces ese es un quiebre fuerte. ¿Y qué otra cosa le parece que la crítica, dónde más va a estar enfocada la crítica al mercantilismo? Con respecto al Estado, ¿qué le parece? Profe, ¿puede ser la búsqueda de rentas, los monopolios y todo eso? Claro, y los monopolios, la búsqueda de rentas en realidad estaban protegidos ¿por qué? ¿Por quién en el mercantilismo? Intervencionismo del Estado. Exacto. Entonces, la crítica del mercantilismo tiene como dos patas fuertes. Una, el rol del Estado fuerte en la economía que, persiguiendo el objetivo de acumular metales y de tener un saldo favorable de la balanza, intervenía la economía y asignaba monopolios y asignaba favores a los sectores, los sectores vinculados o a los sectores que tenían algún tipo de afinidad con los estados. Recordemos que el mercantilismo se da fuerte, eso me gustaría que quede claro. ¿Cuáles son los tres tipos de mercantilismo
primordiales que había. Después había matices, como el caso de Holanda, pero ¿cuáles son los 3 tipos de mercantilismo que estudiamos en la materia? El comercial, el colonial y el industrial. Bien, el colonial, ¿cómo más lo llamamos? Está muy bien lo que dijiste, ¿eh? El industrial lo llamamos el bullonismo, el mercantilismo bullonista, y el industrial, ¿cómo más lo llamamos? Como colbertiano al industrial. Tiene que ver con quiénes lo fueron planteando al tema. ¿El industrial dónde se desarrolló? Francia. Perfecto. Tuvo como base central Francia, donde el ministro de Hacienda planteó toda una serie de intervenciones a la industria con 2 objetivos. Un objetivo primordial, que era justamente el ser competitivo y tener una balanza comercial favorable, y el otro, el de tener una marca destacada, de tener una marca francesa destacada en el mundo, que también todo contribuía a ese saldo positivo de la balanza. ¿Cuál fue dónde se desarrolló el mercantilismo comercial? En Inglaterra y Holanda. Exacto, en Inglaterra y Holanda. Inglaterra como que primero ganó esa batalla, después Holanda tuvo una etapa de bastante auge. ¿Qué hecho le parece como clave o como descriptivo de ese mercantilismo comercial? Hay 2 hechos por ahí que nos la dejan muy bien parada Inglaterra en eso, ¿no? Pero que los ingleses lo hacían muy bien. Uno, el contrabando. O sea, en realidad fomentar el contrabando. ¿Por qué? Porque Inglaterra, si bien logra su colonia de América del Norte, pero que tiene también un desarrollo diferente y una independencia también temprana, pero Inglaterra siempre se quiso meter también a las colonias portuguesas y españolas. Entonces siempre fomentó, así como España fomentaba el monopolio, es decir, solamente las colonias podían comercializar con la metrópolis, con el imperio. Inglaterra, acuérdense las invasiones inglesas, Inglaterra lo que quería en realidad era poder comercializar libremente, y para eso fomentó de alguna forma la incorporación de productos fuera del control el control de aduana estricto de España o de Portugal. Y el otro punto bastante cuestionable de la política comercial inglesa fue el de los piratas. Inglaterra fue muy fuerte en los mares, tenía la mejor flota mercante del mundo, con 2 visiones, con una visión que planteaban el mercantilismo inglés, de que había que todo producto que saliera o entrara a Inglaterra debía ser transportado en barcos ingleses, porque ustedes saben que en la balanza de servicios eso es dinero también, es menos plata que sale o más ingresos de divisas. Y por otro lado, porque por una cuestión de guerra, una cuestión bélica, en un contexto de naciones, estados nacionales en crisis, la fuerza mercante la fuerza naval era muy importante. Pero todo el tema de las películas, de lo que uno ve o de lo que cuenta la historia con respecto a los piratas y al robo y secuestro de barcos en alta mar y demás, es real, y los ingleses eran maestros en esa cuestión. ¿Y cuál es el otro? ¿Qué mercantilismo nos faltó analizar? Hablamos del industrial, hablamos del comercial. ¿Y cuál nos faltó? El bullonista. Bien, ¿y ahí qué característica tuvo? Querían ir a sacar metales, diciéndolo burdamente, y no desarrollar el área, digamos. Exacto. Quizás fue también signado, ¿vieron este tema que charlamos en la primera clase? Si las cosas pasan porque un iluminado se le ocurrió, o si las escuelas de pensamiento responden a la visión del iluminado, o el contexto el que te condiciona.
La realidad es que hasta el siglo XVI España era la potencia mundial, en todo el siglo XV, y la viveza que tuvieron los reyes de España en apoyar a Colón y a todas las expediciones comerciales que vinieron después, le generó un ingreso fenomenal de metales, de plata y oro, que le hizo caer en una situación cómoda, o sea, quizás en un principio en una situación favorable, pero que después terminó siendo un boomerang, terminó siendo contrario a ellos. ¿Por qué? Porque al disponer de excesivos metales tuvieron dos efectos negativos. ¿Cuáles son esos dos efectos negativos que hoy en día también puede pasar? La inflación es una. Bien, la inflación una. ¿Y después? Que hoy en día se lo conoce como el efecto de las... se llama el efecto tulipanes, o lo que pasó en Holanda con los tulipanes, de alguna forma pasó con España con los metales y pasó en Chile quizás con el cobre, que es que cuando tenés un producto muy competitivo a nivel internacional, esto lo van a ver en internacional. Carla, ¿esto lo ven en internacional, no? Sí, lo comentábamos. Que en realidad se llama la maldición de los metales. ¿Cómo era la maldición? Hay una teoría, hay un autor que escribió sobre la maldición de las materias primas competitivas, que lo que sostiene es que cuando vos tenés un producto que es muy competitivo a nivel mundial y te genera un saldo comercial muy favorable, la economía o la interacción de las empresas con el gobierno descansan en ese producto y en los beneficios de ese producto, y no desarrollan la industria o no desarrollan otros productos que permitan diversificar la oferta exportable. Entonces, cuando se agota ese producto, o hoy en día, cuando cae el precio de ese producto, el país entra en crisis de balanza de pagos mínimamente, entra en crisis global. Yo creo que a España, al Reino de España, le pasó eso, tuvo muchas décadas de expansión fue, digamos, el imperio o el Estado Nacional más próspero, pero que la viveza de los franceses o de los mismos ingleses de venderle a precios cada vez más altos los productos que ellos industrializaban, lo fue llevando a una crisis económica y a un deterioro de su estructura productiva. Entonces, ahí están bastante claros los tres tipos de mercantilismo que se fueron dando, por ahí no todos al mismo momento, en diferentes épocas. Es más, y acá va otra pregunta, ¿cuál de estas naciones le parece que en cada una de ellas surgió una corriente de pensamiento crítica del mercantilismo? La que más se conoce, ¿cuál es? ¿Y dónde surgió como corriente crítica al mercantilismo? Acá por ahí nos estamos adelantando un poco, pero quizás se acuerdan de alguna materia de economía o de historia. La fisiocracia, que surge en Francia, ya en el principio del siglo XVIII, cuestiona fuerte el mercantilismo y una corriente de pensamiento donde hasta en la misma corte del rey, que ya estaba Luis XVI antes de la Revolución Francesa, empezaron a cuestionar las políticas mercantilistas y empezaron a plantear algunas. Vieron que la fisiocracia, bueno, los chicos el jueves nos van a comentar, toma mucho del laissez-faire. De hecho, el laissez-faire, laissez-passer lo plantean los fisiócratas, que lo llamaron los primeros economistas, fue la escuela de los economistas, a la escuela fisiocrática. Cuestiona mucho el mercantilismo por esa intervención y por esa visión de los metales. Y después también en España, la escuela de Salamanca también plantea algunas cuestiones interesantes que nosotros no llegamos a verla por una cuestión de tiempo y de programa. Y en Inglaterra también hay corrientes de pensamiento, digamos, más liberales acorde a lo que estaba pasando en el mundo. ¿Algún comentario con respecto al mercantilismo o entramos acá ya directamente?
¿Seguimos? Bueno, lo que vamos a ver acá son básicamente, primero un contexto histórico, y vamos a ver 4 pensadores. Petty, Locke, Cantillon y David Hume. Ustedes a Locke y a Hume lo van a ver no solo en economía, sino también lo van a ver a Locke en política como uno de los pensadores del Estado, y a David Hume como un filósofo reconocido, o sea, por ahí más tan conocido por su aporte a la economía como a la sociología. A ver, ¿en qué época nos estamos ubicando? Nos estamos ubicando en siglo XVII y principio del siglo XVIII, y acá ya, recuerden que charlamos la clase pasada con el Renacimiento. El Renacimiento era el rescate de los artistas paganos y esta visión de que se podía combinar la ciencia con el arte, pero todavía muy limitado a la religión, o sea, muy todavía bajo el ala bajo la protección de la Iglesia como poder central. Acá en esta etapa ya avanza la Iglesia como que va perdiendo el poder central que tenía y se va imponiendo esta visión, primero en las ciencias naturales y después en las ciencias sociales, que es la ley natural. La ley natural plantea que los fenómenos de la naturaleza están regidos por leyes que los conducen a la armonía. ¿Qué trae implícito este tema de la ley natural? Aplicado a lo social. El laissez-faire, laissez-passer. Exacto. Tiene implícito un tema de decir, deja que pase la cosa porque naturalmente va a llegar a su mejor nivel. No hace falta que una autoridad, que un poder central, que un rey o que un papa ordene, sino deja que la sociedad se va a armar en base a lo que la ley natural determine y que esa ley natural conduce a la armonía. Adam Smith toma mucho esta visión de la ley natural y el liberalismo en sí toma mucho esta ley natural. Obviamente que la ley natural aplicada a lo social implica las libertades y los derechos del hombre. ¿Se entiende esto? Porque si vos querés aplicar ley natural, pero en un esquema feudal o en un esquema de esclavitud, no hay ley natural. Porque si no tenés la libertad para ejercer ese lugar natural que te dan, estás planteando que hay una autoridad que dice que algunos son siervos y otros son esclavos. O sea, tiene que ver con el proceso de avance de la sociedad. ¿Qué corriente filosófica empieza en esta época a marcar un poco el terreno? El racionalismo. La afirmación de la posibilidad de que se conozca todo lo relacionado al hombre, al ser humano, a través de la razón. Esta corriente la plantea Descartes como inicial, pero con toda una fuerte impronta en esta época. Otra de las características es la universalidad de las leyes. O sea, fíjense, el mercantilismo era nacionalista. Tenía intervención y era sumamente nacionalista. Y las cosas pasaban de un país hacia adentro. Esta visión de ley natural plantea una visión de que los procesos se dan en todos los países y son aplicados en todo tiempo y lugar. La ley natural es aplicada en todo tiempo y lugar. O sea que en todos los países rigen las mismas leyes naturales. Y desde el punto de vista científico y metodológico, sobre todo, hay un auge el inductivismo o de la ciencia experimental, de la empiria, es decir, se puede estudiar un fenómeno y a partir de observar ese fenómeno se puede generalizar y no las ideas anteriores que existían, que eran básicamente deductivistas, de lo general a lo particular. Esto sigue siendo clave, lo religioso va perdiendo cada vez más peso
y avanza lo científico y avanza el desafío del hombre por ocupar su lugar. Acá lo citamos a Maquiavelo como el primer referente del político de las democracias, yo no diría de las democracias, de las etapas donde el hombre pasa a ser libre, todavía quizás no con un sistema democrático, sino con un absolutismo, todavía con gobiernos absolutos, pero ya donde el hombre empieza a desafiar. Por eso, como dijimos la otra vez, Maquiavelo escribió El Príncipe, que es un librito chico que yo le diría que lo podemos poner en el Drive como bibliografía para leerlo, y no como eje central de la bibliografía, pero sí como alguien que quiera profundizar. Y Maquiavelo lo que hace es le da consejos al príncipe de cómo gobernar. Por eso muchas veces se llama como el arte de la política, Maquiavelo, como el tipo que inspiró a muchos políticos. Por ahí está medio denostado, está medio en forma negativizada el tema de posturas maquiavélicas, con esta visión de que el fin justifica los medios, pero en realidad si uno lee el libro, lo que hace es una serie de consejos de cómo en esa época y en ese lugar, en Florencia, en el siglo XVI, cómo los reyes tenían que gobernar a su pueblo. Ya pueblo con derecho, digamos, donde ya empezaba a haber mercaderes, donde empezaba a haber banqueros, donde empezaba a haber comerciantes, donde se va formando la clase social. ¿Cómo se llama esa clase social que se va formando en esta época? Que hasta ahora no existía. Proletariado. Después viene el proletariado. Es una instancia, una etapa anterior. La burguesía. Muy bien. La burguesía. ¿Quiénes dijeron? Que no lo veo. Camilo. Muy bien. La burguesía. La burguesía se compone en realidad por esa clase social que empieza a adquirir bienes, empieza a enriquecerse, aprovechando esos espacios que le da la formación de ciudades. Caen los feudos, se arman las ciudades, el hombre empieza a tener libertad de ejercer el comercio, y los poderes establecidos, como son la monarquía y la iglesia, necesitan de estos sectores hábiles, que son los artesanos, los comerciantes, los banqueros. ¿Y cuáles eran los sectores por ahí más establecidos, más, digamos, poderosos hasta entonces? Era el clero, la monarquía y los terratenientes, que también los terratenientes las tierras estaban en manos de los feudales o de la monarquía o de los reyes. Entonces, es como que, digamos, el campo estaba con un manejo de terrateniente, y esta clase social nueva empieza también a plantear desafíos a esa autoridad establecida. Acá empieza a haber una autonomía individual, es decir, yo ya, no soy siervo, no dependo de mi señor feudal, sino dependo de mí mismo, y mi familia puede depender también libremente, y el hombre pasa a ser artífice de su destino. El teocentrismo da lugar al antropocentrismo. ¿Qué más vemos acá? Esto es clave: la ley natural se traspasa a lo político y social. Surge el laissez-faire, esta visión, pero si hay una ley natural que regula lo social, ¿por qué no dejamos actuar no se lo conocía como mercado? ¿Por qué no dejamos libremente al interés individual, que es el que empieza a ver este tema que después Adam Smith lo define en forma magistral, que es el tema del egoísmo? El egoísmo no es tan malo. Acuérdense ese concepto. Porque el egoísmo no es tan malo, porque del egoísmo surgen acciones que pueden ser buenas para la comunidad. Puede haber empatía, o se puede combinar egoísmo con empatía, como vamos a ver. No nos vamos a adelantar mucho a lo que decía Adam Smith. En esta época dijimos que con respecto a la visión del Estado estaba la visión de Hobbes,
que creo que algo hablamos la clase pasada, que Hobbes, hay tres pensadores que hablan sobre el contrato social y sobre la forma de organizar la sociedad en diferentes etapas. Primero Hobbes, que fue en el siglo XVI, principios del XVII, después Locke, que vamos a ver ahora, y por último Rousseau. Todos plantean que el interés individual del ser humano es interesante, pero la diferencia de ellos es que Hobbes plantea que el Estado debe encargarse de armonizar los intereses de los particulares y que el contrato social que decía Rousseau que debía ser voluntario, acá en el caso de Hobbes dice el Estado tiene que tener un poder absoluto. O sea, él planteaba el absolutismo, pero como forma de armonizar o sea, no renegaba de los intereses individuales, al contrario, decía que era bueno, pero el Estado, que en su planteo del Leviatán, que era el Estado que controlaba todo, era necesario que exista un Estado porque si no se daba la ley de la selva o la guerra de todos contra todos. Ahora vamos a ver Locke, por eso no me adelanto. Locke planteaba algo más regulado, donde los monarcas tengan más control del pueblo o de los habitantes. Hobbes era más absolutista. Bueno, y acá como gran influencia, nosotros no lo vemos acá hablamos de Hobbes. Tenemos a Hobbes, el filósofo inglés, absolutista, en su obra Leviatán, para garantizar el orden proponía un contrato social, pero ese contrato social en realidad le otorgaba al Estado, al soberano, poder de coerción. Locke, vamos a ver ahora, es más liberal, y Rousseau, también de otra época, ¿no? O sea, Hobbes, nace en el siglo XVI, desarrolla su teoría en el siglo XVII al principio, Locke más adelante y Rousseau más adelante aún. Desde el punto de vista de las influencias fuertes está la de Bacon, que fue un científico que introdujo el tema del empirismo y el inductivismo, que algo le comenté anteriormente. O sea, tengamos en cuenta que hasta ese entonces lo poco que había de desarrollo científico estaba más basado en las ideas deductivistas. Recordemos que todos los planteos de Aristóteles eran planteos teóricos generales que desde o el caso de la escolástica con Santo Tomás de Aquino, la comprobación de por qué existe Dios era un planteo totalmente teórico, no empirista. O sea, no había forma de hacer una comprobación empírica. Bueno, Bacon introduce en las ciencias y también en las ciencias sociales el fenómeno de la ciencia experimental, de los experimentos, y aplicó el mismo criterio de la investigación y de la empiria, de la demostración práctica que tienen las ciencias naturales a las ciencias sociales. Obviamente esto generó un desafío que hasta el día de hoy sigue siendo difícil o sigue siendo cuestionable el tema de las comprobaciones empíricas de los desarrollos científicos, sobre todo en el campo de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque tenés que congelar todo. En las ciencias naturales es más fácil. Podés demostrar mucho mejor la relación causa-efecto. En las ciencias sociales, al ser el hombre al trabajar la ciencia sobre el ser humano y el ser humano ser dinámico y actuar permanentemente en sociedad, es continuo. O sea, no tenés forma de estudiar un fenómeno discreto, es todo continuo. Entonces tenés que suponer, recurrir mucho a los modelos y a la modelización y simplificación de la compleja realidad social del ser humano. Antes de pasar a los pensadores, lo nombramos acá al amigo Bernard de Mandeville, que este fue un fenómeno muy particular porque y pasó un poco a la historia por su fábula de las abejas, que les recomiendo que la lean, lo pueden googlear y lo van a encontrar. Y él todavía tratando de espantar a los planteos más moralistas y ascetistas o de la sociedad, el tipo, encolumnándose con un planteo hedonista, decía, está bueno que los particulares, que los individuos tengan vicios, decía, contrario a lo que planteaban los moralistas.
y su frase central era: los vicios de los particulares contribuyen a la felicidad pública. ¿Y por qué decía esto? Porque decía que los vicios, o sea, él decía, no está bueno que un millonario no gaste. Porque si el millonario no gasta y ahorra, va a ser más millonario, pero no le va a beneficiar a nadie. Entonces está bueno que el millonario haga banquetes y derroche. ¿Por qué? Porque si hace banquetes, contrata gente que le cocina y genera empleo, o sea, genera un poco el efecto derrame, el efecto multiplicador. Obviamente no lo dijo en esos términos, pero dice los vicios individuales conducen a la felicidad pública. Fue bastante polémico, pero fíjense que a la larga Adam Smith, mucho más científico, menos polémico, plantea el tema de la importancia del egoísmo para el crecimiento económico. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Le gustó el planteo de Mandeville? ¿Coinciden? ¿No coinciden? Coincido, Profe, hay un libro Sí. que se llama Economía en una lección, que Sí. nada, lo leí hace poco, que dice que eso está mal, pero bueno, el libro es recontra de derecha. Está Ajá. bueno para leer también y replantearse. Te da unos ejemplos de un hermano que tiene plata, pero que gasta en todo, y otro hermano que agarra la plata y ahorra. Pero está bueno, está bueno. Contradice eso, pero yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en eso. Acá lo bueno es que van a encontrar, primero lo sano y lo bueno es este debate así, digamos, de poder plantear libremente las ideas. Esto es fantástico. Segundo, van a encontrar muchas preposiciones que ustedes por ahí a priori van a coincidir, y después cuando profundicen, creo que Gustavo le decía la clase pasada, la primera clase, que me pareció interesante eso, ustedes van a ir cambiando quizás de postura en muchas cosas que daban por preconcebidas, o al revés, o van a ratificar. Pero lo interesante siempre me parece que es ponerlo en contexto, en qué momento se planteó esto. Por ahí, no mirar todo con la lupa de hoy, porque si miramos todo con la lupa de hoy, como también dijimos en la primera clase, podemos pecar de soberbio, decir, no, estos eran unos giles, mirá lo que estaban planteando. También dice la teoría que si vos te ubicás todo en la época donde aconteció, te van a enamorar todas las teorías económicas, todos los pensadores, las escuelas. Entonces, pero bueno, hagan un ejercicio en el medio de las dos cosas. Entonces, es decir, esta visión yo creo que más que nada lo que plantea Mandeville acá es el corte con la visión puritana, o con la visión, o quizás más allá, con la visión pecaminosa o culposa del que tiene. Si no está mal tener vicios, tomate todo el whisky, comete los asados, porque eso reactiva la industria ganadera. o en Gran Bretaña, tomen todo el whisky, que eso genera saldo exportable en las refinerías de whisky. Pero bueno, creo que está bueno tomar postura, pero también estar abierto a escuchar y a entender en qué momento se planteó. Profe. ¿Sí? Pero si vos tenés mucha plata y no la gastás, no te sirve de nada tampoco. ¿A quién? A ver, ¿a quién? ¿A vos o a la sociedad? Y a ambos, me parece a mí. Porque si yo tengo plata pero la tengo acumulada, como que tampoco me sirve mucho. La plata sirve para adquirir bienes. Y bueno, y ahí tenés dos teorías económicas contemporáneas que te van a sostener una y otra cosa. Porque si vos la plata la tenés invertida en los canales formales y ese ahorro tuyo se convierte en inversión y fondea proyectos de inversión, no te frena la economía. ¿Sí? O sea, sería un poco la visión más ascetista o más conservadora. Y después la otra visión es no, gastar, porque al gastar el gasto genera demanda, impulsa la demanda. O sea, la primera visión por ahí se llama una visión de oferta. La austeridad o el ahorro, un poco a lo japonés, el ahorro o una cultura moderada, frugal en el consumo, permite generar excedentes y el ahorro financiar la inversión. Me estoy yendo a macro más o menos en lo que estoy diciendo. Y la otra es no.
gastá, porque si gastás, dinamizás el consumo, efecto multiplicador aumenta la demanda agregada y la demanda agregada te sube el nivel de equilibrio. En realidad, ¿cuál de las dos tiene totalmente razón? Me parece que depende mucho del contexto o depende si es corto o largo plazo. Quizás la postura austera de gente que no gasta hoy, pero que ahorra y permite inversiones estratégicas, sea positivo para un país en el mediano o largo plazo, pero no en el corto, porque hay un gap de tiempo ahí. Pero bueno, está bien, digamos, son posturas subjetivas esto, y cada uno puede interpretarlo de una forma o de otra. Acá planteamos los periodos de los pensadores, acá vamos a hablar de 4 pensadores. Inglés, William Petty, que vivió poco tiempo, fíjense, vivió 60 y pico de años. Ahora me parece poco todo eso, antes me parecía mucho, se imaginarán. Bueno, no, hay muchos que vivieron muchos años, muchos economistas, la verdad que bastante longevos. Después vamos a hablar de Locke, de Cantillon y de Hume. ¿Qué decimos de Petty? Bueno, nació en Londres, fue un poco el paradigma de la movilidad ascendente. Ustedes escucharon hablar de la movilidad ascendente, es decir, de gente de ingresos, no nació en una familia rica, sino en una familia pobre, pero accedió a niveles de posición muy, muy importantes. Entonces, hoy es común eso, pero en esa época, imagínense la época que se vivía, que esto era un caso emblemático. Trabajó de todo un poco, o sea que sabía, fue camarero de barco, vendedor ambulante, marinero, profesor de anatomía, profesor de música, pero sin duda habrá sido, y después terminó siendo un multimillonario, terrateniente rico, uno de los mayores de Irlanda. O sea, nace de un hogar pobre, en esta época, es de destacar, y termina siendo un tipo muy rico. Fue un empirista o un inductivista, porque tuvo fuerte influencia de Bacon. En lo político fue discípulo de Hobbes, en cuanto a las ideas de cómo organizar la sociedad. No se confundan, cuando hablamos de absolutismo, no es que estaban a favor o en contra de las libertades, sino dice, en este momento de libertades es necesario, o es el mal menos dañino, tener un Estado fuerte, absolutista. No es que planteaban, no estamos hablando de la época anterior. Estudió historia del comercio y la tecnología y tuvo un enfoque también, como dijimos, baconiano. En 1960, escribe en 1672 y lo publican en 1690 este libro, Political Arithmetic. Es un abordaje inductivista del estudio de la economía, pero dice que era para esa época, o sea, hoy también con la soberbia de hoy decimos que sus cálculos eran imperfectos o débiles, pero en esa época nadie lo hacía. Y fíjense que en esa época planteó el tema de la importancia de la estadística. Fue un pionero en la materia, Petty. ¿Por qué estamos hablando de transición y no ya de liberales totales? Porque algo de mercantilista tenía. Estaba a favor del comercio exterior. O sea, si bien estaba a favor del comercio exterior más libre, eso era para evitar el contrabando. Acuérdense que era inglés, con lo cual claramente iba a plantear el tema de mayor libertad del comercio con las colonias. Pero, ¿qué cosa tenía el mercantilista? Esto, estaba de acuerdo con los impuestos a los importados. ¿Por qué? Porque había que priorizar las cosas fabricadas en el país. La importación de materias primas. Fíjense estos conceptos mercantilistas, ¿no? Que cuando uno analiza hoy en día en macroeconomía todo lo que es políticas proteccionistas, de alguna forma se identifican con el mercantilismo. No hay que importar, hay que grabar la materia prima. ¿Por qué? Porque el objetivo es que, en realidad el objetivo del país es exportar valor agregado y tratar de
que toda la cadena de producción sea local. Pero bueno, de última, si vienen materias primas para luego exportar bienes terminados, eso favorecía la balanza comercial. Y como otro punto que los mercantilistas más duros lo tenían muy, muy fuerte, era el tema de muchos se oponían a la exportación de dinero porque decían que el dinero había que dejarlo, y él por el contrario, se oponía a la prohibición de exportar dinero, pero como buen inglés decía, no hay que pagar por buques, o sea, hay que transportar la mercadería en buques ingleses, y tampoco hay que importar cosas que puede importar Inglaterra. También, como todos los mercantilistas, planteaba una población numerosa, que planteaba que había que tener pleno empleo total, y que los países tenían que tener mucha gente, muchos habitantes. Estimulaba el empleo infantil, o el empleo de que los padres empleen a sus hijos, y decía que no había que hacer la condena de muerte a los ladrones, sino que había que hacerlos trabajar, que había que acuérdense la época en que estamos también, ¿no? O sea, el Estado debía emplear a los desempleados en carreteras, drenar ríos, plantar árboles, etcétera, sin prejuicio de los bienes exportables. Esto también tiene mucho que ver con algún perfil de intervención del Estado, a través de cómo financiar todo esto, a través de impuestos proporcionales a toda la población, sino que al ser proporcionales a los que más ganan, cobrarle un poco más. Y siempre que todos los gastos, esto también es muy mercantilista, el tema de que esos subsidios que de alguna forma se daban, o no cobrarle impuestos siempre que se gasten dentro de la nación. Siempre una visión nacionalista, de alguna forma, de la economía. ¿Por qué fue precursor de la escuela clásica? O sea, estos son perfiles más mercantilistas. ¿Y por qué fue precursor de la escuela clásica? Habla de, ¿recuerdan la teoría cuantitativa del dinero? Oferta por la cantidad de dinero por M por B es igual a P por T. O sea, la velocidad de circulación del dinero le da una importancia fuerte que hubieron otros autores que ya lo plantearon, pero él se destaca por esto. Entonces se reconoce que la velocidad de circulación puede ser tan importante como la cantidad de dinero en cuanto a generar inflación. ¿Cuándo aumenta la velocidad de circulación? Cuando hay desconfianza del dinero, o cuando hay un exceso de incentivos a consumo. Después, otro de los pilares, acuérdense que la teoría cuantitativa del dinero es uno de los pilares de la economía clásica o del liberalismo, que plantea que hay que regular la cantidad de oferta de dinero. Otro de los puntos, la división del trabajo. Esto desde Aristóteles en adelante, todos reconocen las ventajas de la especialización y la división de tareas. Y como teoría de la renta, acá junta, que después Adam Smith también de alguna forma plantea el tema de los rendimientos de los factores productivos, junta el rendimiento del capital con lo de la tierra, y en alguna parte da pie, o deja algún fundamento a lo que después David Ricardo va a desarrollar con la teoría de la renta de la tierra, respecto de la incidencia del costo de transporte en tierras más cercanas o más lejanas. ¿Qué cosa tiene más también como clásico? La importancia del capital, el capitalismo y lo que surge por ahí con Adam Smith tiene al capital como un factor clave, y acá lo planteaba como trabajo simple o trabajo inteligente. Fíjense, trabajo inteligente que requería el capital. El arte produciría al mismo tiempo mayor producto que el trabajo simple. O sea, empieza a valorar, esto estamos hablando de la revolución industrial, fue en el último cuarto del siglo XVIII,
Y estamos hablando que Petty esto lo planteó en el siglo XVII, o sea, bastante antes de la Revolución Industrial. De alguna forma también eso lo constituye en precursor. Y otro tema, el tema de la teoría de valor-trabajo. O sea, el trabajo, él decía que el trabajo era el padre y la tierra era la madre de la riqueza. Un bushel, que es la unidad de medida de esa época de maíz, vale 1 onza de plata si el trabajo necesario para producir cada uno es el mismo. O sea, que esto después lo toma Adam Smith y que en realidad esto es lo que da pie a Marx para hablar de la plusvalía, ¿no? El tema del valor trabajo, que el valor de las cosas están dadas por el tiempo de trabajo o por el trabajo incorporado, por el valor del trabajo incorporado. Bueno, no sé, Carla, si por ahí algún comentario de esto o seguimos con Locke. No, por ahí agregar nomás que, bueno, de los escritos que hizo, solamente uno fue publicado mientras él estuvo vivo y los otros fueron publicaciones que se hicieron luego de su muerte. También, bueno, resaltar la importancia de esto de los 2 factores de la producción que resalta, lo que es trabajo y tierra, y el capital no lo reconoce en sí como un factor, pero comienza a darle importancia, resalta la importancia del capital no como un factor en sí, sino como un resultado. Y bueno, después también resaltar que se lo destaca mucho por ahí a Petty en los libros por su función más como estadista. Todo esto que va planteando, él trata de medirlo de alguna forma, trata de hacer estimaciones. Hay también una estimación que hace de cómo la población va a ir creciendo, cómo sería el crecimiento de la población. Y eso para esta época, digamos, marca una diferencia porque él trata de medir las cosas o tratar de estimar, cosa que hasta ese momento no se lo hacía. Perfecto. Imagínense en esa época, o sea, hoy nos queda claro que la frase de que lo que no se mide no se logra, hoy en las finanzas y en la economía está claro que la importancia de la estadística y de los análisis matemáticos como forma de comprobar algo, pero en esa época ni hablar de calculadora, ni hablar de nada, ¿no? No sé, creo que virome y lápiz no había para llevar a cabo estadística, con lo cual es destacado. Bueno, el otro inglés que vamos a hablar es Locke. Nace ya en pleno siglo XVIII, ¿sí? Nace en pleno siglo XVII y muere a principios del siglo XVIII. Locke ya era una persona de mejor posición económica, estudió medicina, hay muchos médicos, muchos economistas que tuvieron como estudio de grado la medicina, sobre todo los fisiócratas hay varios. Y fue también nombrado como censor de filosofía moral. Acuérdense que en ese entonces la economía todavía no se estudiaba como tal. O sea que todos estos pensadores hablaron de temas económicos, de temas materiales, pero no eran conocidos como economistas. Estudiaban o medicina, estudiaban moral, o estudiaban filosofía. Metafísica, escribió el Tratado sobre el Entendimiento Humano. En filosofía política escribió el ensayo sobre el gobierno civil y fue muy amigo de Newton, científico Newton. Bueno, acá hay una anécdota que se hizo famoso como médico por llevar adelante una operación muy arriesgada. Fue una figura clave en la corte del rey Carlos II. Participó en el gobierno del rey Guillermo III. Y ahí tuvo un rol importante en la organización de la moneda inglesa y en la formación del Banco de Inglaterra. Y bueno, como buen científico, impulsó la desvinculación de lo religioso de lo político, que esto era algo que estaba era una de las características centrales de esta etapa del racionalismo. Y después, ¿qué etapa cultural
filosófica viene después de esta etapa así como hablamos del Renacimiento, hablamos del racionalismo, después que viene ya en el siglo XVIII, XIX. ¿Recuerdan? La Ilustración. Después viene la etapa digamos, ahí ya con un auge fenomenal en todos los campos de la ciencia, sociales como naturales. Locke también obviamente comulga con la ley natural, y acá también lo que yo le decía hoy, la ley natural es compatible con los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad. Acá le agrega la propiedad, o sea, está bien, podemos prescindir de un amo decididor, pero tiene que haber libertad, tiene que haber derecho a la vida, a la propiedad. Ahora, reconocía que el Estado tenía que garantizar, fíjense, el Estado no como imponiendo cosas, sino el Estado que un poco garantizando los derechos a la libertad y a la propiedad. En el caso particular del derecho a la propiedad, su carácter de derecho natural proviene de que la misma es producto del trabajo. O sea, si yo tengo algo es porque lo trabajé, no porque lo heredé. Ahí también cuestiona un poco el tema de la sucesión de la etapa previa feudal. Y lo que plantea es que el Estado en realidad garantiza la libertad y garantiza la propiedad. Fíjense que esto suena como una contradicción, como una paradoja, pero no. El Estado garantiza a través de la justicia y del poder de policía, garantiza la propiedad privada, que es un poco la característica del Estado en el capitalismo. También habla contrario a lo que opinaban algunos, que había que regular más, el mismo Adam Smith plantea una cuestión diferente acá con respecto a la tasa de interés. Adam Smith, una de las pocas cosas que rescata del mercantilismo es la regulación de la tasa de interés, y Locke dice que no debía ser regulada porque era una señal clave del mercado y también regulaba o frenaba el espíritu aventurero de muchos prestamistas que por ahí no iban a cobrar su crédito cobrando alto la tasa. ¿Por qué se lo incluye como precursor de la economía clásica? Un poco sus aportes en el plano social y político ante cuestiones económicas que él vio. ¿Qué cosas vio? Por ejemplo, planteó el tema del rol de los terratenientes, o sea, digamos, las libertades de esta nueva clase social que se iba formando, de alguna forma chocaban con la hegemonía y la pretensión de la monarquía, del clero, de los terratenientes. Entonces decía, no, tiene que haber propiedad privada, pero propiedad privada también de los mercaderes, de los banqueros nuevos, de los artesanos. Reconocía como una institución clave el tema de la propiedad privada para el capitalismo. Recordemos que la propiedad privada es la institución clave del capitalismo. Después, el mercado puede o no, el mercado puede ser intervenido o no, igual a haber capitalismo. Ahora, sin propiedad privada y sin división del trabajo, el capitalismo no existe. O sea, para que haya capitalismo tiene que haber la división entre el factor trabajo, el factor capital, vemos el factor recursos naturales y el factor capacidad empresarial, sobre todo trabajo capital, y la propiedad privada, o sea, alguien que es propietario del capital, de los bienes de capital. Nos quedan pocos minutos, vamos con Cantillon. Cantillon tuvo una vida bastante particular, sobre todo por cómo muere, pero en realidad fue una persona que hizo mucho dinero, tuvo que exiliarse del país, fue a Francia en un momento y ahí se convirtió en banquero, pudo zafar de la crisis e hizo mucha plata a costa de sus socios y clientes, o sea, tenía fama de estafador, o sea, como que
que era demasiado rápido y no muy afecto a los códigos de comercio. Y muere incendiado en su casa en Londres, después que volvió del exilio, en el año 34, pero después se descubre que en realidad había sido asesinado por su cocinero, no se sabe por qué motivo, pero su cuerpo, o sea, no fue encontrado y aparentemente el cocinero provocó el incendio para tapar el crimen. Fíjense este dato de color. Fue el único economista importante de la historia que fue víctima de asesinato. Escribió un libro que era el ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, que es muy interesante. Es la exposición más sistemática de principios económicos anterior a la riqueza. O sea, mucha gente dice que la obra de Cantillon podía haber ocupado el rol de la riqueza de las naciones, pero no lo hizo. Influyó en los fisiócratas, en Hume, que vino después, y en Adam Smith. Adam Smith lo cita en su libro, a Cantillon, y después de más de un siglo, su obra fue rescatada por un economista marginalista, por Jevons, fíjense, y ahí como que vuelve a tomar importancia y se lo pone en valor a la obra de Cantillon. ¿Qué lo une con los clásicos? Esta persecución egoísta del beneficio como alma del proceso de ajuste de la economía. Acá hay mucho de Smith, mucho de mercado. También esto, importancia de la propiedad privada y del laissez-faire. Recordemos cuando hablamos de propiedad privada, el derecho a que todo ser humano pueda tener algo. Antes había propiedad de sectores determinados. Los señores feudales, los reyes o la iglesia, que era propiedad de todos. En alguna forma era distributiva esta defensa a ultranza de la propiedad privada. Énfasis en la producción de bienes como fuente de riqueza. Acá también se distancia un poquito del mercantilismo, no es la acumulación, sino la producción. Hay una ruptura con el paradigma mercantilista de la acumulación de lingotes. Y la teoría del valor basada en el sistema de mercado. Distinguió, esto es importante porque esto Adam Smith tampoco lo tuvo del todo claro, distinguió entre valor intrínseco, que es el valor del costo de producción, digamos que la cantidad de tierra y trabajo que entra en su producción, el valor intrínseco, el valor de costo de producción, con el valor de mercado o precio, que es el valor que le asigna, no habló todavía del valor subjetivo, pero el valor que le asigna el demandante. Esto también es algo importante. Reconoce la figura y la importancia del empresario. La verdad que no sé si lo llamó como lo llamó empresario, voy a buscar para la próxima, me parece que no lo llamó empresario, sino habrá sido el mercader. Habría que ver los orígenes del empresario. Búsquenlo por ahí para la próxima clase y lo comentan cuál es el origen del término empresario, por supuesto con su traducción en inglés para buscarlo en la historia. El empresario es quien arriesga, dice que la competencia regula las ganancias y las ganancias son la retribución al riesgo. Acá también ya hay algo bastante que después toma Adam Smith. Y acá plantea un tema interesante con el comercio exterior, que creo que lo desarrollo, que está acá, que es la teoría, la imposibilidad de mantener indefinidamente superávit comercial. ¿Por qué? Cuando si vos tenés un superávit comercial reiterado, esto lo vemos en macroeconomía, el ingreso de divisas genera a la larga un problema de precios y a la larga ese superávit se termina de diluir. Bueno, y por último, Hume, que lo van a ver, como le dije, más en el grupo de los cursos de filosofía, ya en pleno siglo XVIII nace, fue filósofo y metafísico. Metafísico es más allá de la física, o sea, los estudios que van más allá de lo... se llamaba metafísica a la lógica o a la filosofía. Y acá ya fíjense que Hume forma parte de la Ilustración, que es lo que decía, después del racionalismo viene la idea de Ilustración escocesa. Escribió libros, muchos libros, fue amigo de Adam Smith y sus aportes a la economía no fueron tan significativos, pero sí fue muy influyente, pues fue un personaje muy, muy influyente y muy amigo de Adam Smith. Obviamente, como todos los otros, defendió la ley natural como un factor que automáticamente busca el equilibrio, entonces ¿para qué se va a meter el Estado? La intervención es innecesaria y
convencido totalmente de que el laissez-faire produce resultados afortunados. Y también habla del ajuste automático de la cantidad de dinero. Y acá este es un aporte, yo diría que por ahí el más importante de Hume en la economía, que dice que cuando se deteriora el saldo de la balanza comercial, o sea, cuando hay, mejor dicho, vamos primero hay un superávit de la balanza comercial por un tipo de cambio competitivo, eso genera aumento de ingreso de dinero y después genera alza de precios. Cuando suben los precios, se da el fenómeno inverso, suben los precios, los bienes dejan de ser competitivos a nivel internacional y se da un ajuste automático en la cantidad de dinero dentro del país. O sea, superávit, déficit y cómo la cantidad de dinero termina ajustando los precios. Es automático pero no instantáneo. Entonces, fíjense esta sutileza, es automático pero no instantáneo. Entonces, una expansión monetaria puede favorecer la actividad y el empleo, pero solo en el corto plazo. Y también el ajuste automático, así como dijimos en los precios, en la balanza comercial. Bueno, son las 6 de la tarde, no queda nada. También precursor, y esto tenía mucho más de clásico que de mercantilista. Bueno, chicos, ¿cómo va a ser la dinámica la clase próxima? Que empezamos con las exposiciones. Sus compañeros exponen, la idea es que no lleve más de 40, 50 minutos y después me gustaría que todos podamos aportar preguntando cosas, haciendo comentarios, que podamos enriquecer un poco la exposición de sus compañeros. Carla, ¿algún comentario final? No, hacer nomás mención a hoy cuando mencionabas lo de las burbujas, justamente una de las burbujas previa a la crisis del 30, hoy mencionaban la de la crisis de los tulipanes, fue la primera, después está la de la burbuja de las compañías de los mares del sur, que fue justamente en la que participó Cantillón y en la que se obtuvo gran parte de su fortuna. Esa fue una burbuja en donde hubo un cambio de títulos del Estado por acciones de una empresa que fue creada a su vez por quien manejaba o quien emitía estos títulos, o sea, el gran ganador acá fue el Estado, que logró reducir aproximadamente un 80% de su deuda contra los grandes perjudicados que fueron quienes adquirieron esos títulos que terminaron perdiendo gran parte de sus ahorros. Esta crisis también es una de las burbujas que son muy comentadas previa a la burbuja que sigue más adelante, que es la crisis de la bolsa en 1930. ¿Y Cantillón cómo hizo para zafar? Salió a tiempo. Bueno, leyó bien la jugada, leyó bien la cancha. Bueno, gracias, bien Carla, interesante. Así como nosotros planteamos el tema de los comentarios, traten de leer sobre la fisiocracia y hacer aportes a la exposición de sus compañeros. Nos vemos el jueves 4:30. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao.